Muy buenas noches, queridos compañeros. El día de hoy vamos a hacer un pequeño reencuentro de la importancia de las funciones principales del marco teórico y cómo se construye el mismo. Para iniciar con esta grabación, damos la indicación de los elementos claves que tenemos de nuestro proyecto de investigación, donde lo que buscamos es generar el pensamiento crítico en estudiantes de cuarto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios con la metodología de aprendizaje en servicio. La pregunta de investigación es cómo aumentar el pensamiento crítico en los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de modalidad de distancia con la metodología de aprendizaje-servicio, donde tenemos la variable independiente aprendizaje-servicio, la variable dependiente pensamiento crítico y el enfoque metodológico que se va a utilizar es el cuantitativo. Tenemos unos conceptos claves para comprender qué es el marco teórico. Desde el artículo de Rosana Schechter, ella nos plantea que el marco teórico es súper importante porque nos permite tener una organización de la información de manera cronológica que nos permite entender el fenómeno de estudio. Entonces nos recomienda tener claro la pregunta-problema para después empezar a generar y buscar las diferentes teorías que nos puedan dar la comprensión de este fenómeno y también empezar a generar todo lo que tiene que ver con la hipótesis. Entre las funciones del marco teórico, como lo habíamos mencionado, es una la organización de los conceptos, es la comprensión del fenómeno y también lo que se busca es tener una claridad frente al proceso que uno va a desarrollar. Y las funciones del concepto, que es la información que nosotros vamos obteniendo, es que sea viable, confiable y que de verdad esté dando respuesta a esa problemática que nosotros hemos identificado en un inicio. Y otro autor que nos permite hacer como una comprensión y una guía de cómo se desarrolla el marco teórico es José Raúl Gallegos, en el que menciona 4 elementos que son claves para comprender qué es un marco teórico. Empezando con la definición del problema, que es clave para empezar a generar precisamente el proceso de argumentación, tener clara cuál es la pregunta y el fenómeno de estudio, tener presente cuáles van a ser esas variables y las categorías que uno va a investigar y generar como todas las teorías y escritos que hay frente a ese tema. Después viene algo que es importante, que es una vez que nosotros tengamos toda la información, empezar a organizar esta información teniendo en claro qué se quiere responder frente a la pregunta de investigación, tener claro cuáles son los supuestos teóricos más importantes organizados de acuerdo al nivel de importancia y el lugar en donde ocurren los hechos, como también los ejemplos para empezar a generar la hipótesis y más adelante ya tener realmente un sustento que nos permita generar la argumentación frente a nuestra pregunta de investigación. Se tiene en cuenta que para el marco teórico hay 3 dimensiones, una que es contextual, que habla precisamente de dónde está ubicado el fenómeno de estudio, la justificación frente a la importancia de abarcar este fenómeno y también como los puntos de coincidencia y de divergencia que se tienen. Y en el marco ya conceptual como tal, ya es empezar a generar toda una explicación, una clarificación y definir las diferentes teorías e indicadores que se empiezan a encontrar en estas teorías. Empezar a categorizarlas y reconocer cuáles son esas variables más importantes que de verdad le apuntan a nuestra investigación y hacer una definición de los elementos teóricos. La metodológica sí está pensado en toda la capacidad investigativa frente a la abstracción de la información de una manera más profunda de todos los temas que se vayan abarcando. Y como consideraciones, el marco teórico debe ser una lectura dialógica durante todo el documento que me permita entender realmente cuál es el fenómeno de estudio y también tener todas las teorías que me hablan de este mismo fenómeno. Podemos concluir que el marco teórico se convierte en ese aporte esencial para cualquier proceso investigativo porque es una guía que nos permite tener la claridad frente a cuál es la pregunta problema, lo que se quiere desarrollar en el proceso investigativo
identificar cuáles son las teorías, hacer la clasificación de las variables e indicadores que vamos a tener presente en nuestro estudio. Y algo que es muy importante es que durante la construcción del marco teórico, este debe tener un diálogo desde la pregunta de investigación, la hipótesis y todas las teorías que vienen aportando precisamente para poder comprender este fenómeno de estudio. Y finalmente les compartimos las referencias bibliográficas donde tenemos en cuenta los elementos anteriormente explicados. Que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias.